son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en otro programa sobre un hombre grande de la historia de Cuba, posiblemente uno de los pensadores más importantes en la independencia de Cuba. Me refiero al padre Félix Varela. En estos días se han cumplido los 200 años del Habanero, una de sus publicaciones más conocidas, más famosas, publicación hecha en Estados Unidos. Y para hablar del padre Varela, pues tenemos hoy a una escritora, no solamente una gran amiga, sino una gran escritora que tiene una obra monumental sobre la historia de la mujer cubana, y me refiero a Teresa Fernández Soneira, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Hermana, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú qué tal? Gracias por tu invitación. Muy bien, muy bien. Pues siguiéndote, porque a ti hay que seguirte, ¿no? De pronto no. Me sorprendió tu artículo sobre los 200 años del Habanero, pues un artículo espectacular que se publicó en el periódico Trinchera. Y por supuesto, supongo que lo vayas a publicar después en libros y recopilaciones. Hay que darlo a conocer, que los cubanos saben poco del padre Varela. Es increíble que un hombre de la grandeza de Varela, como que hay resistencia. La resistencia del gobierno es explicable. Ajá, claro. Pero yo creo que el problema fue también el problema político que nos tronchó el proceso. Claro. Y claro, nos fuimos de Cuba muchísimos, otros se quedaron bajo aquello y no se dio a conocer una figura de la iglesia, entonces no... No, y además también cuando Varela va a las Cortes de Cádiz y tiene después el encontronazo con la monarquía, que tiene que salir huyendo de España, la propia España le hizo una propaganda muy negativa al padre Varela, lo condenan a muerte. Lo persiguen, tiene que ir huyendo a Gibraltar y ahí meterse en un buque que llevaba mercancía, almendras y sal y no sé qué más, a los Estados Unidos. O sea que tuvo que salir huyendo. Si no, lo matan. Y en Cuba le confiscaron todos los bienes. Y eso, en cierto sentido, después provocó alguna resistencia, porque los españoles tuvieron mucha influencia después en Cuba, después que se hizo la independencia, el propio Martí insistía, la independencia no es contra los españoles, y efectivamente era contra el sistema. Era con el sistema. Pero ahí surge la figura de Varela, y tú lo señalas muy bien en tu artículo de los 200 años del Habanero. Háblanos un poco, ¿por qué escribiste ese artículo? Bueno, primero porque yo pertenezco a la Fundación Padre Félix Varela desde los años 80 y yo visitaba San Agustín casi todos los años con la fundación, el doctor David Laimán, que era el que promovía las cosas de Varela. Y me empecé a interesar por la vida de Varela, por las cosas que había hecho. Y me parecía increíble el trabajo que él había hecho en tan poco tiempo, porque en realidad 30 años de exilio para todo lo que él hizo y enfermo, era una cosa deslumbrante. Entonces, pues, hacía tiempo no escribía de él. Mira, ahí está el famoso libro del Habanero. Ah, correcto. Con la foto de él. Ese es el libro que ahora cumple 200 años de haberse publicado. Porque se publicó en 1824. Correcto, en Filadelfia. Él publicó 3 números en Filadelfia y 4 en Nueva York. Y entonces el libro en sí, si quieres que toque algunos puntos del libro. Claro, vamos a hablar un poco del libro porque básicamente estamos tratando de crear la conciencia sobre el padre Varela, o sea, aumentar el conocimiento del padre Varela en virtud de que en el Vaticano se está analizando la posibilidad de beatificar la figura del padre Varela. Correcto. Porque ya es venerable. Y él es venerable desde el 2012, creo que fue el Papa Benedicto XVI, que fue el que fue a Cuba a dar la noticia. El Papa teólogo. El Papa teólogo, sí, a mí señor. Me encanta, es más, yo tengo toda su obra, déjame decirte. Sí.
Y a pesar de que yo no soy teólogo, pero sí me gusta la historia. Y Benedicto es un hombre tan bueno. Sí, y muy culto, una El profundidad único tremenda. papa de la Iglesia Católica, Sí. teólogo. Sí, es El verdad, único papa de la historia, es verdad, Benedicto sí, XVI. sí. Bueno, háblanos un poco. Bueno, yo me he centrado en la parte de Cuba, en el habanero, porque él toca otros puntos, Sí, pero él dice en el habanero, hasta ahora el pecado político casi universal de aquella isla ha sido el de la independencia. Todos han creído que con pensar en sus intereses y familias han hecho cuanto deben, sin acordarse de que la suerte de la patria será lamentable si no se toman parte en ella los hombres que puedan mejorarla y aún hacerla feliz. qué bonito, ¿eh? Y eso fue hace 200 años y más o menos seguimos igual No, yo te diría igual o peor. o peor. Porque estamos cada vez más distanciados de todo lo de Cuba, aunque aquí se vive Cuba todos los días, pero se van olvidando las cosas cubanas y ya las generaciones que vienen atrás ya es otra cosa, Sí, sí. desgraciadamente. Y eso hace difícil, si viniese la beatificación de Varela, eso nos va a ayudar a los efectos Claro. de que la gente se va a interesar, pero como tenemos porque en el momento que se haga beato, ya estamos a un paso de la santidad, Exacto. que además lo profetizó Martí, ¿eh? Sí, el santo cubano. El santo cubano, cuando Martí va a San Agustín, Sí. que hace una visita, Ajá. mucho antes de la iglesia, mucho antes de que la Oh, iglesia sí. se ocupara de eso, Sí. ya el apóstol había dicho, ahí está el santo cubano. Bueno, Muy bonito, ¿verdad? cuando él va en 1892, que va a Ocala y a Jacksonville a hacer unas fundaciones de clubes revolucionarios, él dice que él quiere ir a San Agustín Sí. para rezarle a Varela. Y entonces cuando tú vas al cementerio de Tolomato, tú ves que hay unas marcas en el piso que dicen que fue ahí donde se arrodilló Martí Sí. a rezar por él. A rezarle a él por Cuba. Sí, no, y a proyectarlo, Exacto. a proyectarlo. Sigamos con el habanero, Entonces, en Tere. el habanero hay unos puntos sobre la independencia de Cuba, que son los que yo me concentré hoy. Que Cuba sea tan isla en lo político como en la naturaleza. Sí, esa frase es icónica, Sí. porque esa frase no puede ser más definitoria. Exacto. No queremos a nadie que interfiera en nuestro futuro. Sí, no, además una cosa que insistió, tú sabes que hay un hombre reciente en la historia de Cuba que yo creo que es de los que mejor interpretó a Varela, y me refiero a Osvaldo Payá con el proyecto Varela. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Porque esa frase de Varela, Varela no quería que ningún ejército suramericano fuera a Cuba, Ajá. y no quería, y insistía en que los Sí. cubanos tenían que lograr la independencia. Exacto. Ellos solos. Ellos solos. Después dice, no depender ni de la envejecida España, ni de los jóvenes y corpulentos Estados Unidos, Sí. las dos potencias. Lograr la independencia con los propios recursos, sin ayuda extranjera que comprometa a posteriori la propia independencia. La necesidad de unir a los cubanos como único modo de ser fuertes para ser libres. Y la convicción de que no será la burguesía esclavista la promotora de la independencia de Cuba. Sí, porque esa es otra cosa, qué bueno que lo hayas mencionado. Varela lleva a las Cortes de Cádiz dos ideas fundamentales. Sí, La independencia de Cuba, que está perfectamente matizada con la frase de que tenemos que ser independientes como las islas, ¿no? Como la Exacto. isla en naturaleza. Pero entonces después Varela en las Cortes se pronuncia contra la esclavitud. Y eso sorprende a muchísimos observadores del... es no que había solamente- mucho dinero por el medio. había muchos intereses y Varela, Ajá. con esa pureza típica de él, lanza su trabajo, porque fue un trabajo que presentó en las Cortes de Cádiz. Y eso Sí. yo creo que le da grandeza a Félix Varela. Ujú. Y yo no sé si eso se ha publicado, esas, Sí, está todo está publicado. Sí, yo tengo esos trabajos. porque por eso mismo después y votar en contra del rey, por eso se tuvo que ir. Sí, Porque aquello no, y la democracia para las repúblicas americanas y toda la independencia para Cuba, todo lo que pidió. sí.
Pero bueno, vamos a seguir. Sé que has estudiado toda la obra de... Sí, bueno, tengo algunas publicaciones que hizo ya estando en el exilio de Nueva York, después que sale y publica El Habanero, Sí. que fue lo primero que publicó fuera de Cuba, que fue enviado a Cuba, iba clandestino a Cuba. Sí. Y los jóvenes se los repartían entre ellos hasta que encontraron aquello los españoles y empezaron a coger... Pero déjame interrumpirte, porque hay cosa más interesante. Estamos hablando de un sacerdote, un hombre que además es filósofo, es científico, Sí, es músico. es músico. Estamos hablando de Félix Varela, pero cuando llega a Estados Unidos se da cuenta de la importancia de comunicarse con los cubanos. Y se hace periodista. El Habanero es un trabajo periodístico. Sí, porque en el viaje que él hace de España a los Estados Unidos, él se pone a meditar y él dice que ya él se tiene que olvidar de su cátedra, de sus alumnos Sí. en Cuba, de todo aquello, y que piensa que el periodismo es la mejor forma, que es como una cátedra, que en la que va a estar enseñando. Y entonces cuando llega a Nueva York se dedica a eso, después que aprende inglés, y entonces era bilingüe. Sí. Hablaba para todo el mundo. No, y le traducía algunas diócesis. Exacto. Entonces él empieza a publicar y hace la traducción de los elementos de química aplicada de la agricultura de Humphrey Davy y el manual de práctica parlamentaria para el uso en el Senado de los Estados Unidos de Sí. Thomas Jefferson. Sí. Todo eso lo traduce y lo manda a Cuba para que lo pudieran estudiar allá. Con José Antonio Saco publica El Mensajero Semanal en el 1828. Imprime sus lecciones de filosofía y miscelánea filosófica entre 1828 y 1841, que es un libro. En 1830, los protestantes atacaban mucho a la Iglesia Católica y tenían una publicación que se llamaba El Protestante, y él decidió combatirlos con la pluma. Claro. Y fundó el Anotador del Protestante. Después colaboraba con la revista Virimestre Cubano, que dirigía en Cuba José Antonio Saco. Publica sus cartas al Pidio Qué libro más interesante. sobre la impiedad y la superstición y el fanatismo. Nada más que pudo publicar 2 libros. Sí, le faltó el tercero. Le faltó el tercero porque se quedó sin dinero. Dice que no vendía No, suficiente. además, él, en sus reflexiones, un poco como le angustiaba darse cuenta de que las cartas del Pidio no habían penetrado como él hubiese querido. Sí, Sí, hay toda una angustia de Varela, sí. que por cierto es un libro que más adelante deberíamos dedicarle un programa, porque es un libro interesantísimo. Todo su desvelo Sí. por la gente joven. Por la gente joven, siempre se desveló por la gente joven. Claro, porque era el futuro de Cuba. Sí. Después funda en 1836 The Catholic Observer, o el Observador Católico. Sí. Dirige el Children's Catholic Magazine, que es una de las primeras publicaciones destinadas a la juventud de los Estados Unidos, que se usó por muchísimos años. Colabora con el New York Weekly Register and Catholic Diary del 39 al 40. Mira tú todo lo que hacía ese hombre. Publica el Truth Teller, fundado por el padre Power en Nueva York. Entonces, para la canonización del padre Varela, que estoy trayéndolo para darle a los oyentes, a los espectadores, la información de la cantidad de escritos. Hay 46 escritos sueltos de tipo filosófico, 54 de política, 39 de religión y ética, 13 de temas bibliográficos, que son 225 escritos. Además, Solo un genio. Además hay más de 100 artículos en inglés que están tratando de recuperar para publicarlos. Amigos de Cuba, de su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos hoy con la escritora y gran amiga Teresa Fernández Soneira, hablando, conmemorando, celebrando los 200 años de una publicación del padre Félix Varela en Estados Unidos. Y por supuesto, cuando hablamos de Félix Varela en Estados Unidos, es inevitable
es inevitable hacer lo que ha hecho nuestra amiga Teresa Fernández Soneira, que es, además de documentar El Habanero como publicación periodística, pues ver todo lo que Varela hizo en Nueva York y Filadelfia en su paso por este exilio duro para él, porque ahí inclusive él se da cuenta de que tiene que dejar la filosofía y la cátedra y ocuparse del periodismo por la independencia de Cuba. Tere, te interrumpí para los amigos que sintonizan tarde, sepan por dónde vamos. Pero es que además de todo esto, ese hombre fue 25 años capellán de un hospital en Nueva York, que dicen que prácticamente vivía en el hospital. Monseñor Octavio Cisneros, hay una cita muy interesante que dice: el padre Varela dedicó su vida a los enfermos, a los pobres y a los abandonados. Fue llamado el apóstol de los irlandeses por su trabajo de acogida a los inmigrantes. Claro, no, además hay una cosa, todo el trabajo en estos momentos de investigación sobre la santidad del padre Varela o la beatificación del padre Varela, es por eso que tú acabas de mencionar, porque se ocupó de los niños, de las mujeres enfermas, de los tuberculosos, iba a los barcos a atender. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo este hombre, que además de todo lo que hacía, podía ocuparse de toda esa labor humanitaria? Bueno, por eso lo están investigando como beato. Bueno, pero un sacerdote, ese es su meta primordial en la vida, ¿no? Acoparse del prójimo. Y eso fue lo que él hizo. Pero aparte de eso, se ve que por las noches él se ponía a escribir. Sí. Porque no hay otra forma de explicarlo, ¿no? Sí, sacaba tiempo de... Sí, y cuando los irlandeses apestaban, dicen que llegaban a los muelles y que él los iba a recibir porque no tenían ni comida, ni arberigos, ni tenían nada, y que entonces a los niños de los inmigrantes en los colegios se burlaban de ellos porque no querían inmigrantes. Claro. Que no es como ahora, cuando aquellos hispanos llegaban a Estados Unidos a cuentagotas, pero los irlandeses llegaban a montones. Sí. Y él se dedica a ellos en las parroquias porque fue párroco también de la Iglesia de la Transfiguración que fundó él. Otra cosa, compró un edificio que era episcopal, otra iglesia, y lo remodeló y lo hizo iglesia católica. ¿Tú has estado ahí? No he estado, no. Yo sí, muy bonito. En el barrio chino, ¿no? Sí. Es ahora, sí. En fin, que es una labor tan extensa y pues que abarca tantos temas, que fue un genio. Sí. En estos días tuvimos la oportunidad de hablar con Monseñor Esteve, que ha sido uno de los impulsadores, no está muy bien de salud, pero bueno, todavía tiene su mente muy lúcida y como siempre muy preocupado y sabe muchísimo del padre Varela. Y pudimos hablar con él sobre Monseñor Cisneros, que en estos días trataremos de hablar con Monseñor Cisneros para saber por dónde va la comisión de beatificación. Exacto, sí. Que yo creo que tú tenías algún apunto sobre eso. Sí, bueno, yo tengo, cuando empezó el proceso, el problema es que esperaron mucho tiempo. Si quieres que hable de la canonización, puedo claro. Empezar diciendo que esperaron mucho tiempo para comenzar la causa, porque fue en el año 82 cuando la Iglesia cubana propuso al Vaticano empezar la causa de Varela. O sea que esperaron 100 y pico de años después que Varela murió. Sí. Que lo que dicen los teólogos y los postuladores es que eso se hace lo más pronto posible. Claro. De manera de que también haya testigos que puedan hablar de las cosas que hizo él. Viviente. Exacto, no esperar tantos años. Y después fue que en 1911 es que trasladan los restos a Cuba. O sea que también esperaron muchísimo, 50 y tantos de años, para llevar los restos a Cuba. Sí. Todo fue muy demorado. Yo me imagino que es también porque entró la República, empezaron el nuevo gobierno a establecerse y todo se complicó. Hay quien dice que todas esas demoras se producen por la condena a muerte del régimen colonial español a Varela. Que eso... sí. Cuando cada vez que alguien se preocupaba por eso, en España le decían, pero si este es un delincuente, claro. y era un santo, era todo lo contrario. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que eso
Vaya, por explicarnos la demora que tú mencionas, que es grave, Claro, porque cuando tú vas a un proceso de santidad, Ajá. tú necesitas testigos y sobraban testigos en esa época. Claro. El problema es que, por ejemplo, ellos dicen, los que están en la causa, que hay muchos baches en la historia, sobre todo en la parte de España, que no se encuentran ciertas cosas, y en la parte de Nueva York no se encuentran ciertas cosas que están todavía buscando. Pero uno de los postuladores dice, Dios hace a los santos, pero a nosotros nos toca contar sus historias. Claro. Eso es lo que estamos haciendo, Sí. para que no se olvide, porque este fue un hombre que fue un ejemplo para Cuba, para No, todos. Tú que eres parte de la Fundación Félix Varela, bueno, yo soy parte también, tuvo un papel importante Ajá. en informar al Vaticano. El Vaticano lo reconoce, que la Fundación Varela fue la que lo llamó a encausó. ellos a revisar el tema. Y entonces, bueno, después llega la Iglesia cubana, que es la que tiene que proponerlo, Sí. y lo propone tardíamente, pero bueno, lo propone. Bueno, y también la fundación ha hecho mucho aquí en Miami, porque si quieres que lo diga, Sí, claro. el 25 de febrero del 88, cuando se conmemoraron los 100 años del nacimiento de Varela, la Comisión del Centenario colocó una tarja conmemorativa y una escultura junto a la Catedral de San Agustín. Sí. En el 98 colocó un monumento a la memoria de Varela en la Biblioteca Pública Westgate Regional Library, que está ahí en Westchester. En agosto del 2000 se bautizó un colegio con el nombre de Félix Varela High School. Que todavía está ahí. Todavía está ahí. Y una sucursal de correos en la calle 8 del suroeste de Miami lleva el nombre de Father Félix Varela Post Office. Aparte del sello de Eso te correo, iba a decir, te falta el sello. el sello de correo que es tan importante que se hizo cuando estaba de director del administrativo del correo, el doctor Tirso del Junco, Claro. que él también empujó muchísimo. O sea que todo ha ayudado a la Sí, canonización, yo todas recuerdo estas esas cosas gestiones con el... que costaron tanto trabajo. Sí, porque bueno, primero hay que lograr la aprobación, Ajá, que él la logra. ajá. Y todo, vaya, todo un trámite. Eso fue otro milagro. Ese es casi un milagro, sí, Sí, lo sí, del sí. sello de Varela, pero Sí, ahí está. un sacerdote católico y que lo reconozcan de esa manera es grande, es grande. Bueno, porque tú estás mencionando ahora la obra que yo creo que más dio a conocer a Varela, y fue su obra en Nueva York, su obra humanitaria en Nueva York, con los irlandeses por una parte, Sí. con las mujeres, porque además él y trataba inclusive a las mujeres de la calle, tratando sí. de ayudarlas, de que su apostolado las cambiara, las hiciera mejores, ¿no? O sea, una obra maravillosa la de Varela. Y fundó los Alcohólicos Anónimos. Y a las mujeres, hay una anécdota que dice que él iba por la calle en una nevada y que venía una mujer titiritando de frío con un niño en los brazos y que no tenía abrigo y se quitó el abrigo y se lo dio a la Y mujer. se lo dio, sí, eso es cierto, eso está comprobado. Y otro que entró en la casa cuando él estaba comiendo y le pidió algo y él le dijo no tengo dinero y le dio el cubierto que tenía. Sí, Cosas así, ¿no? sí, cosas Con únicas bondad, de Varela. la bondad de Varela. Sí. Pero bueno, en cuanto a la canonización, que se hizo 70 años después y se trasladaron los restos también muy tarde. El primer paso que se dio fue en el Vaticano con la causa de los santos. El 23 de febrero de 1995, el postulador y vicepostulador que entonces era Monseñor Pedro Meurice, arzobispo de Santiago de Cuba, junto con Monseñor Octavio Cisneros de la diócesis de Nueva York, porque tienen que estar presentes donde nació, donde murió, para que se pueda promover la causa. Entonces se han chequeado 28 archivos en bibliotecas de Cuba, España, Estados Unidos, Roma, Inglaterra y Francia. Pero Tere, yo te voy a interrumpir para proponerte algo, Sí, porque nos queda mucho material de Varela. Fíjate que empezamos con el habanero sí. y todavía nos falta material. El programa, estamos a 2 minutos de terminar este programa. ¿Oh, ya? Yo haría un resumen
de lo que hemos conversado con los amigos televidentes, sobre todo de los 200 años del habanero, que convierte a Varela, además de santo, filósofo, humanitario, sacerdote, lo convierte en periodista. Y en el día de hoy empezamos el programa para celebrar esa publicación que se hizo por primera vez en 1824, si la memoria no nos falla, y por eso en el 2024, y tú escribiste un artículo interesantísimo sobre eso, lo dijimos al principio, pero bueno, para cerrar un poco el programa, porque el tiempo no nos da para más, vamos a resaltar la obra de tu artículo, El Habanero, vamos a resaltarlo para cerrar el programa. Y por supuesto, en otro programa vamos a completar los temas que nos quedan pendientes, porque Varela escribió tanto. Hoy mismo mencionamos a las cartas del Pidio y no hemos podido hablar de ese libro. Claro, eso daría para un programa completo. Pero yo quiero que tú te despidas porque nos quedan 2 minutos de programa. Bueno, aparte de ser prófugo, porque salió huyendo, que España lo acusó, que luchó por la independencia de Cuba, que fue fundador prácticamente de la arquidiócesis de Nueva York, que llamó patriota entero José Martí, que nació pocos días después de morir Varela, para continuar con la antorcha. Sí. Martí continuaba con la antorcha. Qué curioso, porque es como una coincidencia casual, pero con un sentido cubano y patriótico tremendo, porque Martí se convierte en el gran independentista que termina la obra, y Varela fue el pionero, fue el primero que se le ocurrió romper lanzas por la independencia de Cuba de una forma muy directa, ¿no? Sí, y Martí siguió el proceso. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien. Entonces yo quiero terminar con un poema de la doctora Mercedes García Tudurí, que le escribió a Varela. La doctora Tudurí era hija de Mambises y fundó aquí la Sociedad de Filosofía de Cuba. Y dice así: que nadie diga que arabas en el mar, cuando supiste unificar la esencia de fe y libertad y la conciencia cubana con sus frutos entregar. Tu luz, Padre Varela, ha de alumbrar los caminos de Cuba. Tu presencia será faro de paz y en la inclemencia nos marcará la senda que hay que andar. Fuiste el primero que pidió el auxilio de Dios para la patria, que el exilio prefirió antes que el déspota acatar. Fuiste el primero que enseñó el camino, el primer esforzado peregrino. Fuiste el primero que enseñó a pensar. Qué interesante, amigos de Cuba y su historia. Estamos hablando de Félix Varela con Teresa Fernández Soneira, historiadora muy conocida por sus libros sobre la historia de la mujer cubana, pero ahora nos sorprende con su trabajo sobre los 200 años del habanero y por supuesto con la obra de Varela en Estados Unidos, su obra humanitaria que es fabulosa, que tendremos que dedicar otro programa para eso. Nos tenemos que despedir, agradecemos a Teresa Fernández Soneira su presencia en este programa y nos veremos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.